La administración pública federal, estatal y municipal. Para tener una mejor noción de la relación existente entre el derecho administrativo, la administración pública y el Estado, es necesario dar una concepción de cada uno de estos términos inexistentes unos sin otros, pues cada uno se complementa y coexisten en armonía para una buena relación entre los tres elementos del Estado: población, territorio y gobierno. Los seres humanos siempre han buscado congregarse, primero en grupos familiares, bandas o clanes, y luego en organizaciones con distinto grado de complejidad. Los estados son una de estas formas históricas de convivencia, con características determinadas, y tienen preponderancia en el mundo moderno. El humano por naturaleza es un ser social, busca estar en convivencia de sus semejantes. Ante esta necesidad básica y en una forma más compleja de agrupación, decide organizarse en un estado. Este no es otra cosa que la organización humana que abarca la totalidad de la población de un país, estructurada social, política y económicamente, mediante un conjunto de instituciones independientes y soberanas que regulan la vida en sociedad. Equivale al conjunto de atribuciones y órganos públicos que constituyen el gobierno soberano de una nación, y en ocasiones el término es usado también para referirse a la nación como un todo. Para que un colectivo humano organizado sea reconocido como un Estado, deberá de contar con ciertas condiciones, pero también con el reconocimiento internacional de sus pares y semejantes. Todos los estados, entonces, deben poder contar con la capacidad de exteriorizar su poder, es decir, lograr el reconocimiento de sus congéneres por la fuerza si es necesario, institucionalizar su poder. Esto quiere decir poseer instituciones coercitivas que mantengan el orden y que consoliden los métodos de sucesión en el poder político, sean los que sean. Administrar una identidad colectiva. Los pobladores de un estado deben sentirse parte de un todo organizado y mayor que sus propias individualidades o familias, deben compartir una tradición, relato fundacional, una serie de símbolos patrios, etc. En la Constitución Política de los Estados Unidos se contemplan las normatividades de un Estado, entre ellas las potestades y limitaciones de las fuerzas del Estado, los derechos y obligaciones de los ciudadanos, y por ende todos los que hagan vida en dicho país deben someterse voluntariamente a la ley consagrada en dicho texto. Es condición indispensable para que exista un Estado que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley, gocen de los mismos derechos y deberes, sean evaluados jurídicamente con el mismo baremo y que las instituciones operen de conformidad con la ley. En el artículo 40 de nuestra Constitución establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos, en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. México, al ser una república democrática federal, tiene ciertas características propias de un Estado. Su actividad es objeto no solo de descentralización administrativa, sino también de descentralización política. Reconoce varias fuentes originarias de poder político, una que corresponde al gobierno central y otra que es propia de los gobiernos regionales, actuando de forma coordinada pero independientemente cada uno. Existe además una pluralidad de ordenamientos constitucionales, entre los cuales destaca uno como principal y al cual están subordinados los demás. Dos principios sustentan al sistema federal: la autonomía gubernativa, administrativa y la participación a través de una Cámara Federal. Una cualidad del Estado y que solo se puede explicar a partir de este es la administración pública. Podemos definirla como la función estatal cuya finalidad es procurar la satisfacción de los intereses o necesidades de la colectividad, denominados entonces intereses o necesidades públicas generales. El concepto de administración pública es equivalente al de función administrativa desde un punto de vista formal. Se entiende a la entidad que administra, es decir, al organismo público,
que ha recibido el poder político, la competencia y los medios necesarios para la satisfacción de los intereses generales. Desde un punto de vista material, se entiende más bien la actividad administrativa, o sea, la actividad de este organismo y de existencia propia, tanto en sus relaciones con otros organismos semejantes como con los particulares, para asegurar la ejecución de su misión. Es además la encargada del manejo científico de los recursos y la dirección del trabajo humano enfocada a la satisfacción del interés público, entendido este último como las expectativas de la colectividad. El acto administrativo es la decisión general que, en ejercicio de sus funciones, toman la autoridad administrativa y que afecta derechos, deberes e intereses de particulares. Usualmente integran actos administrativos todas las resoluciones y disposiciones, verbales o escritas, sean acuerdos, órdenes, decretos, reglamentos, instrucciones, circulares u ordenanzas, que dictan desde los ministros a los alcaldes. También las corporaciones como las diputaciones provinciales, los ayuntamientos, pero no los organismos legislativos de las provincias o estados de una federación. En el ejercicio de la función administrativa, el administrador debe aplicar los siguientes principios generales de derecho y basar su actuar siguiendo los principios del derecho administrativo: control, responsabilidad, proporcionalidad, eficacia, eficiencia, competencia, jerarquía, coordinación, centralización y descentralización. En la relación general Estado-Administración como una identidad de género a especie, descansan básicamente las llamadas prerrogativas y privilegios de la administración pública, así como también su elevada capacidad de acción, de modo que los atributos consubstanciales al primero son extensibles a esta. Por otro lado, el derecho administrativo regula las relaciones entre los particulares y el poder público, sobre la base del conjunto de principios jurídicos de actuación acerca de la actividad administrativa, puesto que debido a esta relación se pueden suscitar controversias cuando sus órganos y entidades cumplen funciones administrativas en virtud de disposiciones jurídicas que enmarcan su acción ejecutiva, bien en la prestación de servicios o con determinada finalidad concreta de la voluntad, a tenor de la política pública de orden interno e internacional que adopte el Estado, la que incorpora la referida administración y a su normatividad reguladora. La administración pública estatal se estructura de acuerdo con la ley orgánica respectiva, según lo prevé el artículo 91 de la propia Constitución, en la que deberán establecerse las dependencias y organismos que apoyarán al gobernador en el despacho de los asuntos que la Constitución le encomienda, de donde deriva la existencia de la administración estatal centralizada y descentralizada. La estructura de la administración pública del Estado en los términos de la ley orgánica respectiva está integrada de la siguiente forma: Administración central con el titular del Ejecutivo, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Planeación, Secretaría del Trabajo, Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social, Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Conclusión. Por su función, la administración pública pone en contacto directo a la ciudadanía con el poder político, satisfaciendo los intereses públicos de forma inmediata, por contraste con los poderes legislativo, judicial, que lo hacen de forma mediata a los organismos de la administración central del Estado. Corresponde el ejercicio de la actividad ejecutiva y administrativa en el marco de sus respectivas competencias, convirtiéndose de hecho en el medio por excelencia a través del cual el Estado ha de procurar la mayor parte de los objetos que se plantean. La Constitución establece que el Estado es responsable de proporcionar la administración pública a sus ciudadanos para garantizar sus derechos. Además, establece una organización de las administraciones públicas a nivel federal y a nivel estatal. Esta misma Carta Magna de nuestro país establece por su parte orgánica que México es una república. El país tiene una constitución que establece el marco para el sistema político. A su vez, establece la división de 3 poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial.